verso 17, dice la palabra: oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. No hay nada que sea difícil para ti. Leyó, lo siguió con la vista. No hay nada que sea difícil para ti. También en el mismo capítulo 32 de Jeremías, ahora quiero que leamos en el verso 27: he aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. Y está la pregunta: ¿habrá algo que sea difícil para mí? Yo le animo a que quite ahí la palabra algo y ponga el desafío que usted está enfrentando en este momento. Y le invito a regresar al mismo capítulo 32, donde ya leímos, que dice al final del versículo 17: ni hay nada que sea difícil para mí. Y ahí en lugar de nada, coloque su desafío. Lucas capítulo 1, verso 37. La palabra del Señor dice, Lucas capítulo 1, verso 37: porque nada hay imposible para Dios. ¿Usted lo cree? Amén. Lucas capítulo 18, verso 27, dice la palabra del Señor: Lucas 18, verso 27. Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Repito una y otra vez, estos pasajes nos están diciendo que Dios todo lo puede, porque Él es todopoderoso. Hay ocasiones en las que Dios actúa realizando extraordinarios milagros y lo hace de manera independiente. O sea, Dios, para hacer un milagro, no necesita de nadie. Sí, por ejemplo, cuando Él creó el mundo, ¿quién estaba? Solo Dios, el Dios Trino. Cuando levantó a Cristo de entre los muertos, no había nadie, solo Dios. Él actuó solo. Pero la mayoría de las veces Dios soberanamente decide utilizar a otros en el proceso. Y esta es precisamente la historia que nos cuenta el primer libro de Reyes, capítulo 17, donde este profeta de Dios se enfrenta a una situación imposible. Y quiero que usted me siga. Y quiero que vea este desafío que enfrentó el profeta Elías, no como una experiencia que vivió él únicamente. Trate de aplicar sus enseñanzas. Trate de ubicarse usted en una situación parecida. Quizás usted no haya tenido la experiencia literal que tuvo esta madre de perder a su hijo, pero no por eso haya estado exento de grandes desafíos. O sea, los principios que aquí vamos a ver y que vamos a meditar en ellos son válidos para cualquier experiencia que usted y yo tengamos que enfrentar. Elías se enfrenta a una situación imposible. Ante él aparece un tremendo reto. Vamos a aprender grandes lecciones de esto, pero antes me gustaría que hiciésemos un análisis del contexto. En el primer libro de Reyes, capítulo 17, verso 17, dice la palabra: después de estas cosas, comienza así el versículo. Y la primera cuestión que viene a la mente cuando uno lee estas palabras es: después de estas cosas. ¿Cuáles fueron estas cosas? ¿Cuáles fueron las circunstancias que llevaron a Elías a ese momento? Quiero invitarles a que hagamos un repaso rápido de lo que hemos estado mirando hasta ahora.
Hagamos memoria. Vamos a hacer un recuento de los acontecimientos anteriores. En primer lugar, Dios le dijo a Elías que fuera a confrontar a Acab, este rey sumamente corrupto, que había llegado al límite de la corrupción. Él había sido peor que todos los reyes que habían existido antes que él, y para colmo de males se une a una mujer sumamente perversa. Dios levanta al profeta Elías, lo envía a confrontar a Acab. Elías no llevaba un mensaje popular agradable al oído. Él iba con la proclamación de ¿qué? De un juicio. Vendría sobre la tierra un tiempo de sequía. Inmediatamente después de esto, Dios le dice a Elías que debía desaparecer de la vista de todos. Tenía que huir y esconderse junto a un arroyo llamado Kerit. ¿Recuerdan? Mientras estuviera allí, Dios iba a encargar de él. Sería alimentado por los cuervos 2 veces al día y sacaría agua del arroyo, el cual llegaría ¿a qué? A secarse. Una mañana se levantó Elías y se dio cuenta que el arroyo se había secado. La abundancia había terminado. Mientras estuvo en Kerit, durante un tiempo que la Biblia no dice, él simplemente esperó en el Señor, en la soledad del aislamiento. Allí es donde él se convierte en un varón de Dios. Elías aprende a apoyarse en el Señor. Luego Dios envía a Elías a otro lugar llamado Sarepta. O sea, él debía de ir desde el lugar de la humillación y el quebrantamiento de Kerit hacia el crisol u horno de la purificación que encontraría en Sarepta. Cuando llega allí, ¿qué encuentra? Una mujer y su hijo, una viuda, que estaban a punto de morirse de hambre. Bajo la dirección de Dios, el profeta va a vivir con ellos. Lo que Elías le dijo a la viuda en realidad fue lo siguiente: vamos a confiar en Dios un día a la vez. Y Dios naturalmente fue supliendo día tras día sus necesidades, como siempre hace así nuestro Dios. Dice la palabra que el recipiente de harina jamás estuvo vacío y la pequeña botella de aceite nunca se secó. ¿Verdad que es una experiencia que nos es familiar? El Dios que provee. Dios proveyó cada día para sus necesidades. Ahora quiero que recuerden lo que hemos estado diciendo hasta aquí. Todo esto era parte de una preparación. Dios estaba entrenando a este hombre para la misión que le encomendaría, para los grandes desafíos que iba a enfrentar. El que vamos a ver hoy es solamente uno, algo increíble, algo extraordinario desde el punto de vista humano, increíble, pero para Dios todo es posible, ya lo leímos en la Biblia. Pero no sería el único. Más adelante veremos el gran desafío que tuvo que enfrentar frente a 450 profetas de Baal y las cosas extraordinarias que allí ocurrieron. Fue después de estas cosas, como dice la palabra de Dios, que Elías se enfrenta a otra situación difícil. Literalmente una situación imposible. Pero a estas alturas, Elías ya se había acostumbrado a hacer frente a lo imposible. Su fe había madurado. Lo genuino de nuestra fe se manifiesta cuando nos encontramos en circunstancias similares. Es muy fácil decir yo tengo fe cuando todas las cosas están marchando como queremos. Cuando la vida nos sonríe y todas las puertas se nos abren y toda la gente nos recibe. Pero cuando se nos complica la vida, y a menudo ocurre esto de manera inesperada, es entonces cuando sale a flote lo que realmente somos.
cuán genuina es nuestra fe y en quién realmente ha sido depositada. Escúcheme bien, es importante la fe, pero más importante que la fe es en quien nosotros hemos puesto nuestra fe. El objeto de nuestra fe es Jesucristo, el Dios Todopoderoso, creador de los cielos y la tierra, aquel que no se ha encontrado jamás con una situación que Él no pueda resolver y que nos dice: confíen en mí. Ahora, mirando lo que va a ocurrir, quiero que presten mucha atención a algunas lecciones que podemos aprender sobre los grandes retos. Lecciones que podemos aplicar y recordar, porque los gigantes, los grandes muros, aparecerán. En primer lugar, escuchen, los grandes retos a la fe son inevitables. La palabra del Señor dice en el verso 17: después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Me llama la atención cómo la Biblia relata el hecho. No se toma mucho tiempo para describir o preparar al lector para lo que va a ocurrir. Inserta ahí el hecho, lo relata tal como ocurrió. Dice: después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa. Y es curioso porque así ocurren las cosas en la vida. Andamos por este mundo marchando a las mismas maravillas. Y nadie viene a avisarnos: oye, prepárate para lo que viene. Tampoco Dios envía a un ángel para que escriba en el cielo: Miguel, en las próximas horas estarás enfrentando un gran desafío, prepárate. No. Las cosas llegan sin avisar. La Biblia realmente no dice qué pasó con el hijo de la viuda. No lo encuentro. Pero sabemos que no era una gripe, ¿verdad? No era una indigestión que había tenido el muchacho. Esas cosas pasan. Parece que era una enfermedad bien seria, porque el muchacho, ¿qué? Eso que dice, no quedó en el aliento, se murió. Murió el muchacho. Y cuando esto sucedió, ¿qué hizo la madre? Lo que a veces hacemos los seres humanos: buscar a alguien a quien culpar. Verso 18: y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Muchas veces hacemos eso. Tiene que haber un culpable. Y lo que hacemos es que culpamos quizás a la persona que menos ha tenido que ver. Le echamos la culpa a aquellos que incluso han hecho lo máximo para ayudarnos. Esta mujer culpó al profeta por la muerte de su hijo. También ve la muerte como una condenación de parte de Dios. Esto es un castigo de Dios. Y aunque el profeta no había hecho nada para merecer su reacción, y aunque ella y su hijo habían sido sustentados milagrosamente por la provisión diaria de Dios de alimento, gracias a la presencia de Elías y al poder de Dios, la mujer termina echándole la culpa al profeta. Realmente, hermanos, cuando estamos en situaciones así, actuamos de manera muy triste, ¿verdad? Hacemos y decimos cosas que después lamentamos. Lamentamos. Cosas que quizás en otras circunstancias y en otros momentos no diríamos. Lo cierto es que estamos frente a una mujer desesperada. Para aquellos que somos padres, se nos hace más comprensible su dolor. Y aquellos que quizás han atravesado por una experiencia similar, más se pueden identificar con el dolor de esta desesperada mujer. Allí estaba ella, con su corazón traspasado por el dolor.
con lágrimas en su rostro, sosteniendo en sus manos el cuerpo sin vida de su hijo. Honestamente, hermanos, qué tremendo desafío, qué tremendo reto para el profeta. Compare eso con la situación en la que nosotros a veces nos encontramos y nos desesperamos, nos quejamos, nos salamos los pelos si tenemos pelo, ¿verdad? O nos pellizcamos y le echamos la culpa a Dios. Pero cuando comparamos lo que esta mujer estaba enfrentando con lo que a veces vivimos en la vida, es insignificante. Pensamos que mi problema es el único problema y es el más grande de todos los problemas. Se nos olvida que lo más importante en la vida no es lo material, porque eso va y viene. Una de las cosas más importantes es la vida y las relaciones. Esta mujer había perdido de pronto lo que más valía para ella desde el punto de vista humano, su hijo. Pero la realidad es que todos nos encontramos en algún momento de nuestra vida con grandes retos, con grandes desafíos. Son inevitables, hermanos. Usted no podrá esconderse de ellos. No importa a dónde vaya, allí estarán. Si usted es un ser humano, tiene que vivir con ellos. Son parte de nuestra existencia. Ahora veamos la respuesta de Elías a este reto. Verso 19. Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. ¿Qué dice el profeta? Simplemente le dice: dámelo, ¿verdad? Y esto nos lleva al siguiente punto, al número 2. Los grandes retos se enfrentan andando silenciosamente en fe. Vuelvo a leer el verso 19. Dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Me llama la atención que él no le dice absolutamente nada a la mujer, solo una palabra: dámelo. ¿Saben por qué? ¿No se dan cuenta? Hermanos, porque cuando uno está enfrentando una situación como esa, las palabras sobran. Nada que seamos capaces de decir puede mitigar el dolor que embarga esa alma. A veces es preferible guardar silencio, dejar los sermones. Su presencia es suficiente. El profeta sabía que nada que dijera podrá satisfacer a esta madre afligida. Simplemente le hace una invitación a que ponga su preciosa carga en sus brazos y con serena compasión le dice: dame acá tu hijo, dame al muchacho. Aquí yo encuentro a un hombre de Dios que está actuando, poniendo su fe, toda su fe, en el Dios Todopoderoso. Por difícil que parecía la situación, todos vamos a coincidir en que era algo tremendo. Él no agarró la Biblia, bueno, en aquel tiempo no estaba la Biblia, pero bueno, es una comparación. No agarró la Biblia y fue a leerle una buena cantidad de versos. Él guardó silencio prácticamente y solo actuó con fe, creyendo en el Dios que le había llamado, en el Dios con el cual él tenía una relación íntima, porque eso es el cristianismo. Para mucha gente ser cristiano es venir aquí un rato y de vez en cuando decirle a alguien en la calle: yo voy a la iglesia bautista del camino. No, ser cristiano es un estilo de vida donde nuestra fe es puesta a prueba cuando menos lo esperamos. Y es ahí donde tenemos que manifestar en quién hemos creído, honestamente, quién es Dios para nosotros. Un concepto teológico, algo que nos enseña
enseñado desde pequeños en nuestros hogares, los que se criaron en hogares cristianos. Alguien que es como el mago de la lámpara, que todo lo puede, nada más. Dios es una persona real, santo y justo, fiel, todopoderoso, que nos enseñó a orar y a confiar en Él. ¿Qué hizo Elías? Recibe al muchacho, sube silenciosamente las escaleras. ¿Hasta dónde? Hasta el aposento, la habitación donde él estaba viviendo. Ese lugar, téngalo por seguro, era el lugar donde Elías ganaba sus batallas. Era el lugar donde él se reunía periódicamente, diariamente, constantemente con su Dios. Allí fue. Y esto nos lleva al siguiente punto. Los grandes retos a la fe se enfrentan en oración. ¿Usted lo cree? Amén. Y si lo cree, ¿por qué no orar más? Pastor, mire que yo me paso el día orando. Ojalá que sea cierto. Claro, para estar orando las 24 horas del día no tenemos que estar en un lugar confinado. Podemos tener la oración como un estilo de vida. Significa una actitud. La Biblia dice, entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba, allí en el verso 19. Él sube las escaleras hacia su lugar de oración. Este hombre de Dios se levantaba todos los días y se encontraba con su Dios. La Biblia nos dice que Dios es un Dios de poder. Abrimos las páginas del Antiguo Testamento y vemos las manifestaciones de ese Dios de poder. Llegamos al Nuevo Testamento y vemos una iglesia vitalizada por ese poder. Vemos la iglesia primitiva haciendo grandes obras para Dios. Y muchas veces nos preguntamos, ¿y qué pasa hoy? La respuesta es sencilla. Sin la presencia y el poder del Espíritu en nuestra vida, sin una relación con Dios, no podrá haber poder en nosotros, porque no es nuestro, es de Dios. Si nuestras oraciones muchas veces carecen de respuesta, si los milagros hoy no son tan abundantes como en los tiempos de la Biblia, y estoy diciendo algo, para que algo sea milagro, no tiene que ser realmente algo espectacular, pero no por eso deja de ser un milagro para nosotros. Es porque hemos dejado de orar, de confiar, de creer que Dios lo puede. Él sube las escaleras hasta su lugar de oración. Creo que había pasado allí muchas horas e incluso días de rodillas en esa habitación. Mi pregunta en esta tarde para usted, amado hermano o amigo, ¿tiene usted un sitio para encontrarse cada día con su Dios? Déjeme decirle que la fe suya será puesta a prueba. Y no es el momento para prepararse cuando viene la prueba. Es ahora. Es así en un lugar como el de Elías, donde nos preparamos para las contingencias de la vida, porque vienen. ¿Qué hacemos cuando viene la adversidad? ¿Cuál es nuestra primera reacción? Dios, tú no puedes ser tan bueno. Si fuera tan bueno, ¿cómo estás permitiendo que esto me pase a mí? Mira, Dios, si yo soy San Miguel, soy un santo. La gente de la iglesia no lo sabe, el pastor que tienen es un santo. Y es como si Dios me dijera, bueno, soy un santo apartado para Dios, pero no en el sentido que estoy diciendo irónicamente. Y Dios seguro nos puede decir, no, si yo fui al extremo para salvarte, si mi hijo sufrió lo máximo, ¿quién eres tú o cualquier otro para reclamar una vida diferente? ¿Cuál es nuestra primera reacción? ¿Es quejarnos o echarle la culpa a alguien? Bueno, eso pasó por tal cosa, enseguida queremos encontrar un culpable. O nos hemos formado el hábito de hacer lo que hacía Elías. Vamos a un lugar para encontrarnos con Dios. Mire, le voy a decir algo, si usted no lo hace, un día lo va a hacer. Y lo tendrá que hacer a la fuerza. Porque cuando seguimos de pie y no estamos dispuestos a doblegar nuestro espíritu ante el poder de Dios, con un corazón sumiso, Él nos pone de rodillas. Él sabe
lo que lo va a poner a usted de rodillas. Y si ahora de manera voluntaria usted no busca de Dios, un día Él lo va a poner de rodillas. Vamos a un lugar de oración para estar a solas con Él. Fíjense, yo no veo aquí un hombre que se dejó dominar por el pánico. Tampoco veo a alguien desesperado. No veo a este hombre dudando. ¿Qué hizo Elías? Oró. Coloca el cuerpo del muchacho sobre su propia cama y va a Dios en oración. Verso 20. Y clamando a Jehová dijo: Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Es ante Dios que él lleva su difícil pregunta. Es como si dijera: Señor, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Qué significa todo esto? Aquí yo encuentro un hombre que tiene una intimidad profunda con Dios. Aquí yo veo a alguien que es sincero, completamente sincero con Dios. Sigamos leyendo, verso 21. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. ¿Qué es lo que está haciendo Elías? ¿Qué está sucediendo? Yo quiero que usted se dé cuenta de esto. Hasta este punto, en la Biblia, no hay ningún relato en cuanto a alguien que haya resucitado de los muertos. Lo más cercano a esto sería Enoc. Pero él no fue resucitado. Enoc no murió. Dios sencillamente decidió llevárselo a la gloria. ¿Qué es lo que está haciendo Elías aquí? ¿Cómo es que se ha atrevido a pedirle a Dios algo tan insólito? Observen esto. Él no podía ir hacia atrás como una especie de abogado espiritual, tratando de encontrar otro caso que él pudiera señalar y decir: mira, aquí está el precedente, ¿verdad? Aquí hay un precedente bíblico, hay un caso como el mío. Ya tú lo hiciste una vez, Dios, ¿puedes volver a hacerlo otra vez? No, él no tenía nada de eso que decirle a Dios. Solo confió en el Dios vivo. La pregunta que surge acá es: ¿somos nosotros capaces de orar con semejante fe? Alguien escribió: el cielo tiene un cuarto lleno que nos sorprenderá a todos cuando lo veamos. Él contiene grandes cajas, nítidamente empacadas y con un precioso lazo con tu nombre que dice: nunca entregado a la tierra, porque nunca fue pedido. Confiando en Dios, Elías se tiende a todo lo largo del cuerpo del muchacho muerto. Ceremonialmente esta era una acción contaminante, ya que el hombre de Dios no debía tocar a un muerto. Pero esta era una situación extrema que demandaba una acción extrema, una excepción extrema. Por consiguiente, Elías se acostó sobre el cadáver de ese muchacho, pierna con pierna, brazo con brazo, rostro con rostro. Dice la Biblia que lo hizo 3 veces. Ahora, si me pregunta por qué lo hizo, no sé por qué empleó un método tan raro. La Biblia tampoco lo dice. Solo dice lo que hizo y las veces que lo hizo. Claro, en realidad, cuando la Biblia no habla sobre algo es porque realmente no es importante saberlo. Podemos especular que quizás en su relación con Dios, hablando con el Señor, Dios le indicó que ese era el procedimiento para hacerlo. Y aparentemente no dejó de hacerlo hasta recibir la seguridad de parte de Dios de que debía parar y dejarle lo demás a él. Aquí hay obediencia, una obediencia absoluta, a pesar de las circunstancias. Y dice el verso 21: y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño. Esto sí que es una oración. No es una larga oración. No la podríamos
clasificar como una oración extensa, pero es una oración de fe. En ninguna parte de la Biblia se dice que para que Dios te responda tienes que tener una larga letanía, ¿verdad? Y repetir y machacar y volver a machacar hasta que Dios se canse y entonces te responda. No. De hecho, las experiencias que yo he tenido, que las oraciones más cortas que he realizado han sido las que Dios más rápido ha respondido. No le estoy diciendo que esto es una regla, solo estoy compartiendo lo que me ha sucedido. Elías le estaba diciendo: Señor, estoy esperando que hagas este milagro. En otras palabras, Señor, te estoy pidiendo que hagas ¿qué? Lo imposible. Le estaba pidiendo a Dios lo imposible. ¿Y después qué hace? Espera. Ya todo estaba en las manos del Señor. Hermanos, si usted no está preparado para eso, usted no lo va a hacer. Si usted no tiene una relación con Dios en la cual le conoce todos los días, ya sea en la Biblia, su palabra, o en oración, usted no se atreverá a confiar incondicionalmente en Dios, y mucho menos a pedirle lo imposible. Es posible que usted esté ahora en el proceso de poner su vida delante del Señor. De igual manera, está viviendo en un torbellino donde las tormentas tienen todo fuera de su control, viviendo con retos demasiado grandes para enfrentarlos con su propia fuerza. Por eso lleva todo a su lugar de oración, expone la situación delante de él, clamando por su intervención. Pero recuerde, Elías fue sincero con Dios. Es absurdo que intentemos engañar a Dios. Hay que decir como Pedro: Señor, cuando el Señor le preguntó la tercera vez: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Él conoce nuestro corazón y sabe por qué oramos y cuál es la motivación que tenemos. Verso 22: y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Recuerde otra vez, este hombre era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Es bueno que la Biblia haga esa aclaración para quitar cualquier idea equivocada que podamos tener. Las palabras realmente no pueden describir lo que sucedió en esa habitación escaleras arriba, cuando el cadáver comenzó a moverse y Elías presenció cómo volvía de nuevo la vida al cuerpo de ese niño. Y veamos la idea final. Al vencer los grandes retos, la gloria pertenece a Dios. Verso 23: tomando luego Elías al niño, lo trajo al aposento del aposento a la casa, y lo dio a su madre, y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Ahora quiero que observen lo que no dijo el profeta. Él no dijo: mira, mujer, lo que yo hice. No, él no se paseó ahí con su vestimenta y le dijo a la mujer: mira, yo soy un hombre ungido, observa lo que fui capaz de hacer. Mi nombre es Eliahim. ¿Sabes por qué digo eso, no? Él no dijo: mira lo que yo hice. No, simplemente bajó las escaleras con el muchacho a su lado. Ahí estaba la evidencia del poder de Dios. Y le dice: mujer, aquí está tu hijo. De verdad, cuando yo veo estos milagros, fortalece mi fe para creer en un Dios que todo lo puede, y para creer cada día menos en todos esos payasos que salen por la televisión. Cuando digo estas cosas, algunos no juzguen. No, la palabra es la que lo juzga. Haciendo cosas ridículas, mientras hay tantas personas muriéndose en los hospitales con cáncer o otras enfermedades, buscando la publicidad, montando un show, ¿verdad? Este hombre bajó en silencio y le dijo: aquí está tu hijo.
las palabras realmente no pueden describir los sentimientos de la madre o de la experiencia que se vivió allí entre aquella mujer y su hijo. Solo lo puede entender alguien que haya pasado por una experiencia similar. Pero ¿qué hace el profeta? Él retrocedió. Él se quedó en un segundo plano. Él quería que aquella mujer viera lo que Dios había hecho. Veamos los resultados. Verso 24. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Cuando la mujer vio que su hijo estaba vivo, ella no vio a Elías, ella vio al Señor. Y cuando Dios nos da la victoria sobre nuestros desafíos y retos que enfrentamos, démosle la gloria a Él. Si usted es realmente un cristiano, un hombre o una mujer de Dios, es fundamental que enfrente las situaciones imposibles de la vida como lo hizo el profeta Elías. Necesita confiar en que Él lo sacará de las pruebas que enfrente, de las circunstancias extremas que usted no puede manejar. Y créanme que son muchas. Dios todavía sigue haciendo lo que ningún individuo puede hacer. Él no ha cambiado en lo más mínimo. La clave, recuerden, es confía. Ten fe. Como aquel padre desesperado que pidió al Señor un milagro por su hijo. Y Jesús le dijo: ¿crees? Y él le dijo: Señor, creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Recuerden que nuestro Dios es el Dios de las imposibilidades. Aquel que nunca ha encontrado y jamás encontrará un obstáculo que Él no pueda vencer, un enemigo que Él no pueda dominar, una decisión final que Él no pueda anular, una persona tan poderosa que Él no pueda empequeñecer. Y Elías, por haber creído en el Dios de las imposibilidades, hermano, ni aún la muerte misma lo llevó a dudar. Y lo mismo debo hacer yo, y lo mismo debe hacer usted. ¿Con qué está aquí en esta mañana o en esta tarde? ¿Cuál es la carga que le agobia o el desafío ante el cual se encuentra? Siempre hay dos opciones: o intentar resolverlo con nuestras fuerzas y decir, bueno, yo le voy a ahorrar el trabajo a Dios, remangarnos la ropa y decir, ahora aquí lo voy a resolver, para experimentar muy pronto que lo que ha hecho es complicar las cosas, y al final tendrá que caer vencido y decir, yo no puedo manejar esto. O hacer lo que dice la Biblia en 1 de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. No dice echa alguna parte, deposita toda. Pero hay una razón. Pedro dice, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Usted lo cree? Amén. Entonces, ¿qué espera? Mire, yo le animo a que usted, cuando comience a orar por algo, anote la fecha en la que usted está orando. Y cuando Dios le responda, vuelva a anotarlo. Y repase lo que Dios hizo en su vida. Verá milagros tras milagros. No verá un mar abrirse, ni los muros de una ciudad caerse. No estará viendo literalmente una columna de fuego o las nubes, o de nubes, pero estará viendo milagros. Porque para Dios nada es imposible. Ponga su carga en el Señor. Ahora, si usted no conoce a Jesucristo, quiero decirle algo, con todo el amor del mundo. Usted conoce de Dios de oídas. ¿Sabe? Yo he escuchado de Napoleón. He escuchado del presidente de los Estados Unidos. Lo he visto en televisión, pero no lo conozco. No nos hemos visto cara a cara. No tengo una relación con él. Hay personas que tienen conocimiento de Dios y dicen, yo creo en Dios,
y después agregan esta otra frase: a mi manera. Como ya dije una vez, la canción que más se va a cantar en el infierno es a mi manera. Porque la gente quiere llegar a Dios en sus términos, a su manera. Pero Jesucristo dijo: creen en Dios, crean en mí. Solo hay una manera a través de la cual el hombre puede ir a Dios, y es a través de Jesucristo. Él fue claro y lo dijo. Job, aquel hombre justo y santo que tuvo tanto dolor en su vida, terminó diciendo después que el Señor lo restauró: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. No tienes por qué escuchar de Dios y saber que Dios existe. Eso no es suficiente. Lo necesario es decir: Dios es mi Dios, Cristo es mi Señor, Cristo es mi Salvador. ¿Saben? Yo hice esa decisión cuando tenía 16 años, lo he dicho muchas veces. Pero ¿saben por qué la hice? Porque Dios trató conmigo de una forma tan, pero tan fuerte, que captó mi atención. Aquí hay gente que viene a la iglesia y se quedan dormidos con los sermones del pastor y no son cristianos. Estoy hablando de gente que no son cristianos. O sea, como si ese sermón no me interesa. Yo conozco a Dios, pero yo no quiero a Dios en mi corazón. Y salen y vuelven y Dios es para otros. Ahora, Dios tiene una manera tremenda de captar, de ganar nuestra atención. ¿Saben cómo lo hace? Con el dolor. A los 16 años estaba viviendo una tragedia tan grande que no me quedó más opción que probar si Dios era real. Y dije: bueno, si tú existes, ahora te necesito. Pero Dios fue tan misericordioso que me mostró que Él sí es real. Y con esa edad fue que me puse de rodillas y pedí a Dios perdón por mi pecado y acepté a Cristo como mi Salvador hasta el día de hoy. Creo que fue una decisión maravillosa que usted también puede hacer. No, pero ya yo estoy aquí en la iglesia, mis padres me traen a la iglesia, ya eso es suficiente. Yo no voy a traer la cama para la iglesia. No, aquí no se trae la cama de nadie, pero algunos piensan: bueno, yo quiero de Dios solo lo suficiente para sentirme sin culpa, pero no tanto que Dios me haga demandas. Hermano, necesitas una relación con Dios, estimado amigo. Necesitas entregarte a Cristo ahora si todavía no lo has hecho. Y si alguien quisiera recibir a Cristo como su Salvador, yo quisiera orar por usted. Levante ahí su mano para que pueda vivir en esta vida, por dura y difícil que sea, con Jesucristo. ¿Quieres tú aceptar al Señor? Si mañana viene un desafío sobre tu vida, Dios, sácame del problema. Dios te puede decir, le puede decir: Dios, ayúdame, escúchame, Dios mío. Dios te va a decir: ¿y tú me escuchas a mí? ¿Cuántas veces no te he extendido mi mano con el mensaje de la salvación y has cerrado tu corazón? Si yo ofrecí lo más que podía, lo máximo, su propio hijo, esto no es un juego. Si Dios fue al extremo para salvarnos, Él no dio un dedo de su hijo, no dio la punta del pie, no, Él dio la vida de su hijo para salvarte, para tener una relación contigo. Pero aún así la gente prefiere vivir en este mundo de espaldas a Dios. Considera seriamente esto. Yo voy a orar. Señor, poderoso Padre, te suplico en el nombre de Jesús que si hay alguien en esta tarde que no te conoce, que no tiene una relación contigo, pueda hacerlo a partir de ahora. Que se dé cuenta que la religión no le puede llevar al cielo, ninguna. Ni conocerte sin tener una relación contigo tampoco puede salvarlo. El hombre puede llegar a conocer a Dios a través de la creación, pero eso no salva a nadie. Puede llevarle al conocimiento de que hay un creador, pero no conocer al creador. El único camino para llegar a ti es creer en Jesucristo, creer que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Si hay alguien que todavía no lo ha hecho, que esta pueda ser su oportunidad de salvación, te lo pido en el nombre de Jesús. Señor, ilumínalo, o ilumina a cualquier persona que está aquí y que acepte a Cristo como su Salvador. Cuando aceptamos a Cristo, es nuestro destino eterno el que está en juego y se está decidiendo.
Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. ¿Algún amigo o amiga que aún no haya aceptado al Señor? ¿Le gustaría levantar su mano para que oremos por usted? Yo le animo a que usted tome esa decisión, porque será la más importante que habrá tomado en su vida. Que el Señor lo bendiga.